Cuando no sabemos por qué sufrimos. Del libro, Meditaciones para los días de sufrimiento del Padre Hugo Estrada. Monseñor Fulton escribía que los cristianos modernos estamos buscando un Cristo sin cruz, un Cristo fácil de seguir, pero ese Cristo sin cruz no existe. Está muy difundida la idea de que si alguien sigue el camino del Señor, todo le saldrá a pedir de boca. Hasta se llegan a citar algunos versículos de la Biblia para asegurar que al que cumple con lo que Dios manda, no le sucederá nada malo. Una persona que concibiera el ser cristiano como un seguro contra el sufrimiento, quedaría totalmente frustrada al constatar, en su propia vida y en la de los demás, que las cosas suceden muy al revés de lo que se espera muchas veces. La Biblia muestra una rica galería de personas santas a quienes la tribulación se les acercó inclementemente. Ya es clásico el caso de Job. Precisamente el libro de Job plantea la problemática del santo varón que se pregunta por qué le suceden tantas desgracias, si él es justo ante Dios. También se encuentra el caso de Daniel a quien lo echan en el foso de los leones. José, el santo joven, es vendido por sus hermanos y luego echado a la cárcel por las calumnias de una mala mujer. La Virgen María es la más santa de las criaturas, pero continuamente la espada de dolor la está persiguiendo. Jesús es Dios hecho hombre y muere en una cruz lo mismo que los criminales. Paz y tribulación en la última cena, Jesús les decía a sus íntimos amigos, estas cosas les han hablado para que tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Parece una paradoja, Jesús les asegura que les habla para que tengan paz y luego les anticipa que tendrán aflicción. No es ninguna paradoja, es la realidad en la vida del cristiano. El seguidor de Jesús podrá tener aflicción por ser luz en medio de las tinieblas, pero, al mismo tiempo, gozará de una paz interior que nadie le podrá arrancar. Dios, en ningún momento, les promete a sus seguidores que los eximirá de las tribulaciones. Lo único que les asegura es que estará siempre con ellos para que puedan vencer todas las tribulaciones. Confíen, yo he vencido al mundo. El seguidor del Señor es un vencedor porque está acompañado siempre de Jesús. Ante el sinnúmero de calamidades que le sobrevinieron a Job, él le preguntaba a Dios: ¿por qué contiendes conmigo? Job capítulo 10, versículo 2. La desgracia siempre nos desconcierta y nos lleva a preguntar, ¿por qué a mí? Lo mismo le sucedió a Juan Bautista. Se encontraba prisionero en la oscura cárcel. Entretanto, Jesús, afuera, predicaba que había venido para romper las cadenas de los prisioneros. Esto puso en crisis al Bautista, le mandó a preguntar a Jesús si era él el que había de venir el Mesías, o debían esperar a otro. En el fondo, Juan Bautista quería que Jesús le resolviera su crisis espiritual. Jesús no le dio una respuesta concreta acerca de su problema. Solamente presentó las señales de su identidad como enviado de Dios, curó a muchos enfermos, luego alabó la actitud del Bautista. Jesús no le solucionó al Bautista su problema en ese instante, solamente le entregó unas pautas que le sirvieran para no hundirse en el momento de la tentación. Lo mismo hace la Biblia con nosotros cuando buscamos una respuesta exhaustiva al problema del dolor. No nos responde develándonos el misterio del sufrimiento, únicamente nos entrega unas pautas, para que tengamos bases firmes para seguir confiando en Dios en medio de la oscuridad de nuestro sufrimiento. Los griegos, en su mitología, exhiben el caso de la caja de Pandora. Los dioses le habían entregado a Pandora una caja en la que estaban todos los males. Un día su esposo la abrió, y salieron de allí todos los males. En el libro del Génesis, se nos habla del árbol del bien y del mal. Dios ha entregado el maravilloso universo a sus hijos, ha preparado para ellos lo mejor, pero quiere una prueba de amor, no deben comer del árbol del bien y del mal. En medio de todo este simbolismo se hace referencia a una prueba de fidelidad. Adán y Eva fallaron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y el pecado entró en el mundo con todas sus secuelas de miedo y de dolor. Hay que dejar muy en claro que no fue Dios quien envió el mal. Fue el hombre quien, con la libertad que Dios le había regalado, quiso escoger el fruto del mal. Bien decía Job, el hombre nace para la aflicción, Job capítulo 5, versículo 7. Nadie de los humanos está eximido del sufrimiento. Cuando llegamos al mundo, entramos en un cosmos que está infectado por el pecado. Ese mal nos toca a todos. Por eso sufrimos. Porque somos humanos. El día de la resurrección, Jesús se apareció a sus asustados apóstoles. San Juan lo cuenta así: Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Juan capítulo 20, versículo 19 al 20. Jesús se presenta mostrando las cicatrices en sus manos y en su costado. Debido a esas cicatrices, ahora puede darles la paz. El cristiano, para poder llamarse seguidor de Jesús, tiene que poder mostrar sus cicatrices de sufrimiento. Un cristiano sin cicatrices no es cristiano. Un cristiano sin cruz es un absurdo. Por eso sufrimos también, porque somos cristianos, seguidores del que va con la cruz. Comemos del mismo fruto. Dios fue muy explícito al advertirles a los primeros seres humanos que si comían del árbol de la ciencia del bien y del mal morirían. Morir equivalía a perder esa vida serena que les había concedido. Ellos se atrevieron a probar el sabor del árbol prohibido. Cuando cayeron en cuenta, su conciencia les estaba ardiendo. Habían perdido la armonía interior de que gozaban antes. Sintieron la necesidad imperiosa de esconderse. El que está escondido tiembla, tiene temor de ser encontrado. Esa historia es la que nosotros repetimos muchas veces en nuestra vida. Se nos ha advertido, hasta la saciedad, que fuera de los caminos de Dios las cosas no pueden marchar bien, pero nosotros creemos que se trata de una ingenua fábula. Lo cierto es que tantas veces nos ha tocado escondernos y temblar de miedo como Adán y Eva. Cuando alguien decide que puede tener una aventura extramatrimonial, al principio encuentra que es fascinante, pero el fruto del árbol prohibido comienza a producir sus efectos. Son muchas las personas que están totalmente aturdidas por los problemas en que se han metido, al burlar las reglas del matrimonio. Se preguntan por qué tantas desgracias en sus vidas, por qué tanta infelicidad. Sufrimos muchas veces porque con autosuficiencia escogemos nuestro camino, que es muy diverso del de Dios. Muchos de nuestros problemas los hemos creado nosotros mismos. Sin embargo, las causas pueden ser diversas, pues también están consideradas las pruebas de fe. Cuando Job estaba padeciendo su tremenda prueba, intuyó que algo sobrenatural le estaba aconteciendo, y dijo: Me probará y saldrá como oro. Job 23, 10. Algo parecido nos dice San Pedro, nos asegura que la prueba es para que nuestra fe sea confirmada, nuestra fe que es más preciosa que el oro. Algo más. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos se muestra una larga lista de héroes de la fe que taparon la boca de los leones, que apagaron incendios, que salieron ilesos de la amenaza de espada. Todo muy halagador. El lector casi está llevado a creer que quien tiene fe, evadirá toda desgracia. De pronto, en el versículo 35, se nos dice: a otros, en cambio, los mataron a golpes, pues no aceptaron el rescate, queriendo obtener una resurrección más valiosa. Hebreos capítulo 11, 33 al 35. Esto último es inesperado, así es que no todos se salvaron de la desgracia. Y esta es la realidad que muchos cristianos no quieren aceptar. Pretenden seguir creyendo, ingenuamente, que porque algunos versículos de la Biblia hablan de la protección de Dios a sus hijos, no les va a suceder ningún mal. Y nada tan contrario a lo que afirma, tajantemente, la Biblia. Unos se salvan, otros perecen. Estos son los designios de Dios. Sin embargo, tanto el Salmo 42, como el Salmo 17, nos enseñan que a pesar de la ausencia aparente de Dios,
Hay algo bueno que Dios nos está regalando. Por eso, a pesar de las circunstancias, debemos seguir alabando a Dios, aunque no lo veamos. Debemos seguirle hablando y suplicando que nos guarde como la niña de sus ojos, y que nos cubra bajo sus enormes alas de Padre. Porque entonces el sueño vendrá a nosotros, aunque estemos por el desierto o escondidos en la cueva de nuestra tribulación. Recuerda que por muy difícil y pesada que sea la carga, es tu verdadera fe en Dios que te va a llevar a encontrar la salida, pero no cuando tú lo desees, sino cuando sea el tiempo correcto.